Buenos días, estimados. Hoy vamos a hacer otro ejercicio de la orientación a objetos en C++. Este sería el ejercicio número 2. Dice que tenemos que realizar un programa cuya clase se llame triángulo. Va a tener dos atributos, base, altura, y un método llamado área. El programa ingresa datos por teclado y repite la operación hasta que el usuario presione N. Entonces vemos claramente, tenemos dos atributos, la clase se llama triángulo, el método se llama área. Tenemos que ingresar datos por teclado, ya no como en el ejercicio 1, que lo ingresamos los datos por y repetir. Tenemos pues que utilizar una estructura de repetición. Comenzamos pues con la librería base, numeral include, mayor, menor, y string. Luego using namespace std punto y coma. Entonces nuestra clase se llama triángulo. Abrimos, cerramos llave, punto y coma. Primero, private los atributos que son base y altura. Entonces, aquí primer error. Base y altura no pueden ser de tipo string. ¿Por qué? Porque vamos a hacer operaciones y los string son para, bueno, sí puede almacenar números, pero para números que no se van a hacer operaciones, porque recuerden que el string marca o graba letras. Entonces, no puede grabarse o denominarse a la base y a la altura de tipo string, porque si le realizamos las operaciones van a salir error. Entonces, estos atributos pueden ser int, float, double. En este caso vamos a ponerle float, base y altura. Luego, pues, en el public tenemos los métodos y el constructor. Entonces, como hicimos la clase anterior, vamos a hacer un paso abreviado del constructor, el cual es el mismo nombre de la clase, triángulo, y entre paréntesis los alias. Entonces, float n1, float n2, y dos puntos indicando quién representa a quién. Entonces, la base va a estar representada por n1, y la altura va a estar representada por n2. Abro y cierro. Siguiente, el método. El único método que tenemos es el método área. ¿Qué se va a hacer en el método? Pues su nombre mismo lo indica. Vamos a hacer la operación del cálculo del área. ¿De quién? Del triángulo. Entonces, declaramos una variable nueva. Luego hacemos la operación en esa nueva variable que va a ser base por altura sobre 2. Encerramos a base por altura, en paréntesis, y tenemos listo. Ahora solo desplegamos nuestro resultado con un cout menor. El resultado
del área es la menor área. Listo. Pues ahí hemos hecho, hasta ahí se acaba la clase. ¿Sí? Con otros pasos abreviados de en el public generar tanto el constructor con sus alias y el método ya definido y resuelto. Entonces ahora pues entramos al inMain, la función principal. Abrimos y cerramos llave. Entonces lo primero que nos piden es, dice ingresar los datos por teclado. Entonces, vamos a hacer esa parte donde ingresamos los datos por teclado. Cada vez que nos piden ingresar datos por teclado tenemos que crear nuevas variables. Bueno, en este caso, como todas son float, pues vamos a crear dos flotantes, A y B. Luego, pues obviamente, pues los mensajes que pide los ingresos. Ingrese el valor de la altura. Y luego, pues el sein mayor A. Y luego algo parecido, pero ahora ingrese el valor de la base. Y ahora la base va a ser B. Listo. Una vez que tenemos el ingreso de los datos, ahora sí vamos a declarar el objeto. ¿Sí? Hacer el objeto. Entonces viene el nombre de la clase. Cualquier nombre que le queramos poner al objeto. Bueno, vamos a ponerle T1. Y en T1 pues irían nuestras nuevas variables que son A y B, que son las que van a ingresar para operarse aquí en el método. Y luego pues a T1 punto área lo llamo para que trabaje de esa forma. Entonces probamos esa parte. Decimos que tenemos un error en el 12. Dice no se declara área. Aquí falta, abro cierro, paréntesis. Ahora en la 15 dice que falta un punto y coma antes del CO 15. Aquí. Ya, listo, hemos corregido los errores. El programa nos dice que ingresemos el valor de la altura. Vamos a ingresar 10. Ingrese el valor de la base. Vamos a ingresar 2. Entonces, el resultado del área dice que da 10. Entonces, si hacemos el cálculo, 10 por 2, 20 dividido para 2, pues será 10. Entonces, vemos que el programa está trabajando adecuadamente y nos faltaría una parte del programa que dice que hay que repetir, ¿sí?, la operación hasta que el usuario presione N. ¿Sí? Repetir es usar una estructura de repetición. ¿Cuál? Pues vamos a usar do while porque do while hace primero y luego compara. Es decir, siempre hace al menos una sola vez. Y eso es lo que necesitamos. Que siempre haga una vez y después compare si el usuario quiere seguir haciendo o no. Entonces, en este caso, vamos a declarar
un char y, coma, y vamos a abrir el do de la estructura de repetición. Ese do va a encerrar todo hasta aquí, y antes que se termine el do tenemos que hacer la pregunta desea repetir la operación. ¿Sí o no? Y luego obviamente pues el ingreso de la variable que hemos declarado arriba, la char y, entonces el ingreso de y. Entonces, como nos indica la estructura de while, pues aquí en el cierre se escribe la palabra while y dentro pues las condiciones. Entonces, cuando y sea igual a s, S mayúscula, o y sea igual a S minúscula, porque a veces el teclado puede estar en minúsculas o mayúsculas, entonces así nos va a reconocer de las dos formas. Corremos el programa de nuevo, no tiene errores. Vamos a ingresar 30, 2, resultado, y otra vez dice desea repetir la operación. Si yo presiono la S, enter, otra vez me pide los datos, otra vez me sale el mensaje, y si ahora le pongo la N, enter, pues finaliza el programa. Y eso es todo, pues, nuestro ejercicio de hoy.